Bueno, para seguir con esto, después de la presentación del doctor Ibrahim, quiero pedirle perdón porque acá nos acompaña una autoridad universitaria, la decano de la Facultad de Odontología y quien también fue semidocente, la doctora Belkis Don Mar, universidad y facultad que avala esta maravillosa conferencia. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por la deferencia de estar acá. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, muchas gracias. Y ahora le toca a alguien que los que estamos metidos en este mundo estomatológico no necesita presentación porque tiene No, tantos años siendo docente de patología bucal y especialmente en el área de niños, que es la doctora Bartide Bielma. Adelante, mi profe. sin mucho. ¿Y esto lo apagamos aquí? Bueno. Bueno, me toca la difícil tarea de hablar después de mi maestro, al cual le tengo mucho cariño, mucho respeto, y antes de otro maestro de la estomatología como es Mose Grimaldo. Entonces, bueno, yo estoy ahí en el medio tratando de llevar las cargas, ¿verdad? Bueno, cuando a mí me hablaron sobre esta conferencia, mi esposo me decía, ¿por qué tú no haces algo más sencillo? Porque cuando a mí me hablan en una conferencia de patología, me hablan de displasia, anaplasia, acantosis, que hay hiperkeratosis, síndrome de Crusoe. Yo me enredo todo y yo no sé. A la final, cuando termina la conferencia, yo no sé de qué hablaste. Y tiene 40 años andando conmigo y oyéndome. Entonces te podrás imaginar una persona que nos oye por primera vez. Él me dice, la patología es difícil y los odontólogos no estamos acostumbrados a oírla. Y bueno, en verdad que le tomé un poco la idea, la palabra. Entonces, ¿qué pretendo yo hoy? Yo quisiera primero establecer con ustedes un momento de reflexión de que así como cuando nosotros tenemos un paciente sentado frente a nosotros, primero tener la conciencia de que es un ser humano, que es un ser integral, que no solamente son dientes lo que vamos a ver, sino que tenemos que hacer un examen clínico exhaustivo de todas las paredes de la cavidad bucal, ¿verdad? Si preguntamos, o yo le pregunto, bueno, le voy a preguntar a Angeli, ¿cuáles son las paredes de la cavidad bucal? Cuando tú haces un examen clínico, ¿qué examinas? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, paso aquí, ajá. Ya va. Wilmer, esta, pero no da. Ah, ¿está apagado? Ah, sí. Mira, Tilio sí es inteligente. No, Atilio no. Bueno, se le acabaría la pila. No, es que me dijo hay que. Sí. Bueno, dale la próxima, no importa. Ok, entonces, ya va, anterior a esa. Ok, gracias. Entonces, cuando yo veo. Ah, esa es la portada, que ponga la portada que le va a tomar. Ah, bueno, aquí. Bueno, entonces pasa la primera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que al paciente tenemos que hacerle una historia clínica completa, integral,
donde nosotros no solamente vamos a ver dientes, sino que vamos a palpar, a tactar, a observar, y todas los protocolos que hay para la realización de un examen clínico de todas esas paredes de la cavidad bucal: paladar duro, paladar blando, carrillo, lengua, piso de boca, encía, ¿verdad? Y también tenemos que tener en cuenta que debemos hacer un examen clínico extrabucal, que empieza por articulación temporomandibular y algo muy, muy importante, que es palpación de ganglios, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a palpar ganglios, podemos estar seguros que no vamos a estar ante la presencia desde una simple inflamación hasta una neoplasia maligna. Cuando palpamos ganglios y vemos, ustedes saben, por ejemplo, cuando uno hace una palpación de ganglio, que un ganglio que es móvil, que duele, generalmente está relacionado con una patología inflamatoria, pero a veces conseguimos ganglios fijos, duros, indoloros, que pueden estar relacionadas con una patología neoplásica y generalmente neoplasia maligna. ¿Okay? Entonces, lo que quiero es que antes de abordar el tema, que tengamos en cuenta que la historia clínica es un paso muy, muy importante de nuestra práctica como odontólogos. No sé quién decía ayer en el curso de que eso es que la historia es gratis. No, porque nosotros con la historia clínica vamos a llegar a un diagnóstico. Es una actividad como la que hacen los médicos. Los médicos te hacen una historia clínica integral, ¿verdad? Algunos, no todos. Te examinan, por ejemplo, cara, cuello. Generalmente lo hace el médico internista, porque cuando tú vas a un especialista te ve exclusivamente a la parte de la especialidad. Pero generalmente un internista te hace una historia clínica integral. Así tenemos nosotros que hacer una historia clínica. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que nosotros somos los médicos de la cavidad bucal. Los otorrinos, con excepción del doctor Ibrahim, generalmente ven nariz, faringe. Nunca he visto yo un otorrino, con su excepción, que vea paladar, ni duro ni blando, ¿verdad? ¿A quién le toca ver paladar duro y blando? A nosotros. ¿A quién le toca ver lengua? Y hay una parte de la cavidad bucal que está olvidada, que nadie ni siquiera la toma en cuenta. ¿Qué será? El piso de boca. El piso de boca. La cara ventral de lengua y el piso de la boca. Nadie, ni los médicos, ni los odontólogos están pendientes de eso. Y ustedes no saben la cantidad de patologías que nosotros vamos a conseguir en parte ventral de lengua y el piso de la boca. Y no solamente la historia clínica debe hacerse bajo la observación, también debe hacerse bajo la tactación y la palpación. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era lo que queríamos que tuviéramos claro. Bueno, ahí tenemos labios, carrillo, en completa normalidad. Entonces, vamos a ver una serie de enfermedades que no me interesa que ustedes las conozcan ni nada, sino que lo que me interesa es que hay una serie de enfermedades sistémicas que van a dar manifestaciones a nivel de la cavidad bucal y que en muchas oportunidades la manifestación bucal va a ser la primera manifestación de esa enfermedad. Ayer hablaba, creo que fue Angeli que me dijo, o la otra muchacha que hablaba que un paciente con candidiasis, luego lo mandaron y le hicieron el diagnóstico de diabetes tipo 1 a través de la estudio de la historia de odontología. Como se trataba de un niño con candidiasis a repetición,
le mandaron a hacer los estudios y le hacen el diagnóstico de diabetes tipo 1 o diabetes juvenil, pero generalmente se llama diabetes tipo 1, porque el odontólogo fue el que se dio cuenta y remitió al paciente. Eso es importantísimo, aprender a remitir los pacientes, muy importante, aprender a hacer la interconsulta con otros colegas. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente, y ahorita vamos a irnos dando cuenta, por ejemplo, la candidiasis es una enfermedad micótica oportunista que está asociada a muchísimas enfermedades. Diabetes, cualquier enfermedad inmunológica, como lupus eritematoso sistémico, HIV. Entonces, está asociada a muchas enfermedades. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar solamente, bueno, si tiene una candidiasis, yo voy a medicar con X, fluconazol, miconazol, lo que a mí me dé la gana de mandar, pero no voy a ir más allá, el trasfondo de por qué ese paciente tiene candidiasis. Entonces, si ustedes aprenden, o si ustedes no aprenden, si ustedes me copian, si ustedes se van de aquí con la convicción de que cuando tenemos un paciente por delante, tenemos que hacer una buena historia clínica y tenemos que hacer un buen diagnóstico y no conformarnos con el diagnóstico odontológico. Bueno, tiene candidiasis, tiene un afta, tiene una úlcera. No, sino que buscamos la conexión que hay entre esa patología que tiene el paciente y el todo sistémico. Yo me voy feliz y estoy seguro que Monse también se va feliz con eso, porque es lo que buscamos de inculcar en el odontólogo general. Bueno, ya ustedes vieron lo que es eso, lo que es esta afección, y es importante estas enfermedades porque, vuelvo y repito, muchísimas veces nosotros somos los primeros en diagnosticar. Las anemias, por ejemplo, generalmente las anemias ferropénicas, las anemias megaloblásticas, se caracterizan por una lengua lisa, roja, brillante, depapilada. Cuando nosotros vemos eso en un niño, a nosotros nos llama la atención porque no es una lengua normal, una lengua que tiene papila, una lengua con una mucosa especializada, vemos una lengua lisa. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta que hay algún problema sistémico que está causando esa patología. ¿Y cómo pudiéramos nosotros investigar? Ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, yo voy a un médico y le digo, mira, yo me siento, tengo polidixia, poliuria, bueno, a lo mejor tienes un síndrome de resistencia a la insulina, yo te voy a mandar a hacer unos exámenes de laboratorio. Ustedes ven un paciente con una lengua lisa, roja, brillante o con una gingivitis, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier tipo de anemia, puede ser una leucemia. ¿Cómo nosotros vamos a saber de qué se trata? Entonces vamos a tratar que cuando tengamos una lesión que sea más o menos sospechosa de algo, vamos a mandar a hacer unos exámenes de laboratorio. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta mandar a hacer exámenes de laboratorio. Y con eso vamos a tener la seguridad que vamos a poder en cualquier momento, incluso hasta salvar la vida de ese paciente. Hay una enfermedad, no la traje aquí, pero me estoy acordando de ella, que se llama neutropenia cíclica, ¿verdad? Es una enfermedad que aparece cíclicamente en los niños. Hay una neutropenia, como bien su nombre lo dice, y de repente te dice, bueno, ¿qué importa que tenga una neutropenia? No, pero es que cuando está en la fase de neutropenia, entonces es más susceptible a la aparición de enfermedades infecciosas, porque tiene una disminución de los neutrófilos, ¿verdad? Y esa neutropenia casi que se caracteriza clínicamente por la aparición de lesiones aftosas, úlceras o exúlceras, como se llama, o erosiones a nivel bucal.
Esa es la característica principal. Entonces, cuando tú lo ves al paciente, un niño con lesiones ulcerativas a repetición o estomatitis aftosa a repetición, ¿cuál es tu deber? Mira, yo voy a mandar a hacer un examen, una hematología completa para ver qué está pasando. ¿No pasa nada? Bueno, chévere. Es una estomatitis aftosa, el niño incluso pudiera ser un niño inmunosuprimido. Entonces, mira, vamos a mandar a hacer exámenes porque vamos a mandar a hacer una glicemia postprandial para hacer un diagnóstico de diabetes. Nosotros lo podemos hacer. Lógicamente que cuando más o menos tenemos el diagnóstico, entonces vamos a remitir a ese niño a un endocrinólogo para que sea tratado. Y ahí utilizamos entonces lo que llamamos nosotros la consulta multidisciplinaria que nosotros tenemos que tener tanto con colegas nuestros. Por ejemplo, yo veo eso, yo no sé lo que es, yo se lo voy a mandar al doctor Monse porque él es médico bucal. Entonces el doctor Monse me va a responder a mí, mira, si tiene una estomatitis aftosa recurrente y yo le investigué y es porque el niño presenta una neutropenia cíclica. Y yo voy a mandar a ese niño con un inmunólogo. Y bueno, va esa cadena multidisciplinaria. ¿Cuál es la finalidad? De que la atención al paciente sea lo más integral posible. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la anemia hemolítica. Eso no viene al caso, no quiero yo que ustedes aprendan lo que son los anemias, los tipos de anemia, no. Lo que quiero que sepan es que estas lesiones que les estoy poniendo tienen muchas manifestaciones a nivel de la cavidad bucal. Y cuando entonces tenemos esas lesiones, entonces tenemos que estar alertas, ¿ok? Y la megaloblástica. Bastantes casos que hemos tenido nosotros. Fíjense aquí. Ay, Dios. ¿A Tilio dónde se le prende la luz rojita a esto? ¿Aquí? Ah, ok. Bueno, fíjense, una lengua lisa, roja, brillante. Y la típica queilitis angular, generalmente. Que generalmente está asociada a enfermedades hematológicas. También puede estar asociada a niñitos con la dimensión vertical alterada, también puede estar asociada. Pero cuando tenemos un niño con esta queilitis angular, también tenemos que estar alerta y tratar de ver, hacerle seguimiento, porque la queilitis, hay alteración a niveles, un niño clase 2, un niño clase 3 que tiene una alteración de su dimensión vertical, o es producto de una afección sanguínea que le está produciendo esa lesión. Entonces, hay que, es decir, el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico pensado, un diagnóstico científico, un diagnóstico bien realizado, ¿verdad? Entonces dice, a partir de un buen examen clínico, hacemos un buen diagnóstico y, lógicamente, ¿cuál es la finalidad nuestra como profesionales? Llegar a un excelente plan de tratamiento. Pero, y buscarla, por supuesto, buscamos la causa. Si no sabemos la causa, no vamos a hacer el tratamiento adecuado, ¿ok? Y fíjense las leucemias. Fíjense, un casito nosotros tuvimos en la facultad de un niñito con leucemia. Bueno, hemos tenido casos de casos y de casos y de casos y de casos. Y el niñito, bueno, le hicieron su control de placa, lo mandamos a ontopediatría, le hicieron toda su broma y resulta que el niñito seguía con una gingivitis, pero ya no era asociada a placa. Cuando devuelven el niño al área de patología, nos damos cuenta pues que hay un problema agregado a esa gingivitis, y hacemos una interconsulta con hematología del Hospital Carabobo y había ya una leucemia linfocítica, linfoblástica aguda, que es la más común en niños.
Entonces, bueno, ya tratando al niño. Pero hubiésemos seguido, no, bueno, vamos a hacer profilaxis, remoción de irritantes locales. Realmente eso no va a valer la pena porque la leucemia está asociada a un proceso inflamatorio crónico por una disminución de las células linfoblásticas. ¿Ok? Ok. Bueno, dentro de las enfermedades inmunológicas, entonces, vamos a conseguir el lupus eritematoso sistémico. Y quisiera que leyeran esto que salió recientemente en un journal que estaba leyendo, así, de las manifestaciones bucales, úlceras, serostomía, ardor, gingivitis. Dice, estas manifestaciones pueden ser el primer signo de lupus eritematoso sistémico. Entonces, fíjense el papelón que nosotros tenemos ahí, los odontólogos. ¿Qué pasa? Porque a mí me decía una vez una estudiante, bueno, profesora, pero si tiene leucemia, si tiene lupus, igual, así nosotros lo diagnostiquemos temprano, igual le va a dar. Igual le va a tener leucemia o se va a morir de lupus. No, porque mientras más temprano sea el diagnóstico de esas enfermedades, es menos agresivo, el tratamiento que se va a aplicar es menos invasivo y es más oportuno. Es igual que cuando ahorita que vamos a ver SIDA, mientras más temprano nosotros descubrimos el paciente con HIV, mucho mejor, porque antes que él tenga un recuento del linfocito CD4 por debajo de lo normal, entonces el tratamiento antirretroviral va a ser mucho más efectivo. Y vamos a tener una expectativa de vida mucho más larga cuando el diagnóstico se hace temprano. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con serostomía, sobre todo, mire, fíjense ustedes, a nivel de lupus, generalmente hay uno de los primeros síntomas, bueno, en lo que de mi experiencia, es síndrome de ardor bucal. Entonces el paciente dice, síndrome de ardor bucal, que anteriormente la gente decía, no, este es lo que está tocado, porque tú revisas la boca y no hay absolutamente nada, ¿verdad? Pero puede estar asociado generalmente a un problema de serostomía o a un problema inmunológico, en este caso de un lupus eritematoso sistémico. Entonces, ¿cuál es el deber ser de nosotros? Hacer exámenes de laboratorio o simplemente, si no nos consideramos un paciente con un síndrome de ardor bucal, mira, vamos a remitirlo a un médico internista o vamos a hacer nosotros los exámenes o vamos a mandárselo al doctor Monse, que también sabe de eso, y le va a mandar a hacer los exámenes indicados, ¿verdad? Si nosotros no hacemos. Pero que estemos alerta y no dejemos pasar las cosas. No, bueno, ese no es problema mío, que tenga lupus o que tenga esto, que tenga aquello. Y eso va con todos los odontólogos, no solamente con los odontólogos generales. Eso va con los ortodoncistas, eso va con los periodoncistas, eso va con los cirujanos, eso va con todos los odontólogos que tienen bajo su responsabilidad abrir la boca de un paciente y conseguir cualquier patología que en algún momento nos vamos a enfrentar a ella. Y no porque yo soy ortodoncista, yo lo único que hago es mover dientes para allí y para acá. O yo soy cirujano y lo único que hago es hacer exodoncias de cordales y cualquier cosa. O yo soy endodoncista y no, yo me ocupo solamente es de atender el diente y ya está. No, todos los odontólogos tenemos el compromiso. ¿A la qué? La primera alerta bucal. Eso es muy correcto. Entonces, es lo que quiero que tomemos en cuenta. Y fíjense ustedes, por ejemplo, esta paciente, lo que pasa es que la diapositiva se me dañó, pero esta paciente la diagnosticamos nosotros en la facultad, una muchacha jovencita, como de 18 años, con muchísimas, siempre venía con una lesión ulcerativa, una lesión ulcerativa, una lesión ulcerativa.
Y también había lesiones a nivel gastrointestinal. Y bueno, se le hizo el diagnóstico de enfermedad de Crohn, se hizo la interconsulta con el gastroenterólogo, y en esos momentos no había un medicamento adecuado. Ya ahorita están utilizando es como una quimioterapia que le ponen a esos pacientes porque ellos sufren mucho, porque así como tienen ulceraciones a nivel de boca, tienen ulceraciones a nivel del intestino. Entonces, tienen muchos problemas. ¿Okay? Y este casito también es bien importante porque se trata del famoso eritema gingival lineal que aparece en los pacientes HIV. Puede aparecer en pacientes HIV, puede aparecer en pacientes SIDA. Anteriormente la Organización Mundial de la Salud, a ella y a la leucoplasia vellosa la tomaban como enfermedades predictivas de SIDA. Ahora estuve leyendo que bueno, que a veces hay pacientes ya con SIDA que presentan la lesión. Sin embargo, nosotros el caso que tuvimos era un paciente HIV positivo, ¿verdad? Sin todavía las manifestaciones de SIDA, sino que era positivo realmente. Y cuando vimos esas lesiones, le mandamos a hacer un examen, salió HIV positivo, él no sabía. Y en ese momento se remitió al Centro de Enfermedades de Transmisión Sexual que quedaba allá en Bárbula. En ese momento les daban toda la terapia antirretroviral a esos pacientes. Actualmente ese programa murió lamentablemente y el paciente HIV o SIDA ya, si no tiene dinero en este país, se muere. Porque los antirretrovirales son sumamente costosos, no hay cómo comprarlos, entonces el paciente lamentablemente se muere. Anteriormente nosotros lo enviábamos y como les decía yo antes, mientras más temprano se comience con la terapia antirretroviral, mucho mejor para el paciente. Les decía yo a ella ayer que, por ejemplo, tenemos el caso de Magic Johnson, un famoso basquetbolista, no sé si se acuerdan de él, lo conocieron, lo han oído. Bueno, Magic Johnson ya tiene creo que 32, 33 años, siendo HIV positivo y no habiendo desarrollado la enfermedad, el SIDA. Y actualmente hay reportes de pacientes HIV positivos a los cuales se les ha comenzado su terapia antirretroviral tempranamente y no han desarrollado la enfermedad. Entonces, cuando nosotros veamos ese eritema, es decir, no toda gingivitis es producida por irritantes locales. Hay gingivitis producida por leucemia, hay gingivitis producida, ahorita vamos a ver, por una enfermedad micótica llamada paracoccidioidomicosis. Hay gingivitis producida por Candida albicans, que hasta hace 2 años, y le decía a las muchachas, uno tiene que estar completamente siempre en constante actualización, porque hasta hace 2 años esta lesión era producida por el Actinomyces comitan, y a nosotros nos decían que era el agente etiológico el Actinomyces comitan, y resulta que ahora con los nuevos estudios ultraestructurales se dieron cuenta, y ayer María Cristina nos lo explicaba, que había una fusión, se amoñuñaban las células, los hongos, las bacterias. ¿Cómo se llama, María Cristina? Agregación y coagregación. Entonces, por muchos tiempos se creyó, me imagino yo, que el Actinomyces comitan y la Candida albicans se agregaban, o sea, coagregaban, y cuando hacías tú los estudios, aparecía como agente etiológico el Actinomyces, y luego por
estudios más avanzados se dieron cuenta que el agente etiológico real era la Candida albicans. Entonces, cuando tú haces lógicamente va a mejorar un poco con la eliminación de irritantes locales, pero no va a ser tan efectivo con enjuagues de clorexidina, por ejemplo. Entonces hay que hacer enjuagues que alcalinicen el medio para tratar de barrer la cándida y la utilización, por supuesto, de antimicóticos por orales. Generalmente se mandan enjuagues. Yo les comentaba ayer que, bueno, yo no sé qué usan mis compañeros ya, nosotros hemos usado mucho ahí el miconazol en gel, todas esas cosas, cuando es local. Sin embargo, nosotros hemos usado y nos ha funcionado muy, muy, muy bien los óvulos de nistatina, que vienen como en son tabletas que se disuelven en la boca, son asquerosos, son muy malucos, pero acuérdense ustedes que la nistatina no tiene efecto sistémico, es decir, tú mandas pastillas de nistatina y el hongo se ríe de ella. Generalmente la nistatina, a diferencia de los isoles, miconazol, fluconazol, ketoconazol, que sí tienen efectos sistémicos, las nistatinas tienen efectos locales, pero para que tenga el efecto local tiene que tener más o menos una duración de aproximadamente 3 a 4 minutos en boca. ¿Y para qué mandar entonces me acuerdo del doctor Ibrahim que nos decía a nosotros, ustedes no pueden matar un pájaro con un cañón? ¿Se acuerda, doctor, que nos lo decía? Ustedes tienen un pajarito se mata con una fonda. Ahora, ustedes ven que viene un tigre, un león, mira, vamos a dar una escopeta. Pero no traten de matar un pajarito con una escopeta porque después entonces están perdiendo municiones, ¿verdad? Por eso entonces, en este caso mandamos en tratamientos locales, no sistémicos, porque los tratamientos sistémicos a veces son como muy agresivos, ¿ok? Y esta es la leucoplasia vellosa también, este sí es por un virus, el virus del Epstein-Barr, y también es como predictiva, ¿verdad? Yo les contaba que ayer que yo tenía un gran amigo que fue al área de triaje. El amigo, bueno, tiene sus tendencias sexuales y cuando yo le veo esto, yo, por supuesto que inmediatamente pensé en un HIV. Le digo, para no ofenderlo, porque en ese momento era como estaba muy sensible, había mucha sensibilidad con respecto al uso a la enfermedad, pues era un tabú, la gente la rechazaba. Entonces yo le dije a él que para ser atendido, él necesitaba un tratamiento periodontal, que para ser atendido en periodoncia tenía que hacerse unos exámenes y yo se los indiqué y le indiqué hematología completa, glicemia y HIV, ¿ok? Entonces me dice, ¿y por qué tengo que hacerme estos exámenes? No, para que te puedan atender en la facultad, es protocolo. Cuando no vino más, después mi hermana me dijo, ay, mira, ¿sabes que fulanito de tal parece que tiene SIDA? Yo sabía que tenía SIDA. Y bueno, desafortunadamente murió temprano, no sé por qué, porque cuando yo lo vi la única manifestación era la leucoplasia vellosa, pero murió como a los 6 meses el muchacho. ¿No? En ese momento tampoco no había esas terapias antirretrovirales que existen actualmente y me imagino que... O también a veces le mueren por la depresión. Bueno, y este es un caso que le estaba contando yo a Monse, que me llegó un paciente a la facultad referido a periodoncia. Y el paciente lo refiere a un profesor de la facultad que trabaja en un servicio público foráneo, ¿verdad?
Pero él nunca se dio cuenta que el paciente tenía otras lesiones a nivel de encía que se llaman encías moriformes, ¿verdad? Bueno, ese no tenía macroquelia, aquí vemos una macroquelia, y lo más común son las encías moriformes. Aquí no vemos mucho, pero en estas áreas de aquí, eso parece como una fresita, parece un puntillado, de hecho se llama estomatitis moriforme. A mí no me gusta utilizar epónimo, pero bueno, así estaba en la publicación. Pero la encía parece una fresa. Entonces, cuando ustedes vean una encía como una fresa, no se trata de una gingivitis normal. En ese momento nosotros mandamos al paciente al área de infectología. Estaba el doctor Marco Tulio Mérida, en paz descanse. El doctor Marco Tulio Mérida toma una muestra cuando va utiliza KOH, y entonces me llama para que vea el hongo el que vimos ahorita. No, ya, ajá. Que parece un timón de barco. Es de lo más bonito, ¿verdad? Esta es la imagen histológica del hongo. Marco Tulio me llama y me dice, mira, ven para que veas a tu timón. El paciente tiene una paracoccidioidomicosis. Cuando remitimos al paciente al servicio de infectología del hospital, mi amiga, casi que mi hermana, me dice, sí, Bertie, pero mandamos a hacer placa radiográfica y no hay imagen pulmonar de paracoccidioidomicosis. Yo le digo, ¿y entonces qué vas a esperar? Que aparezca, invada pulmón, para tú aplicar tratamiento, sabiendo ya por nuestra parte que el paciente tiene una paracoxis, que se le hizo el examen y que lógicamente, bueno, si tú quieres vuelve, mandamos a hacer otros exámenes más específicos, pero el examen directo que lo hizo el doctor Mérida, aparece el hongo. Entonces vamos a aplicar de una vez el tratamiento y no a esperar que ese paciente entonces sea invadido, pulmones, y el paciente se puede hasta morir por esas lesiones, ¿ok? Entonces, hasta aquí quería yo hablarles a ustedes de eso y indicarles dos cosas. Primero, somos médicos de la cavidad bucal. Una excelente historia clínica, indicar exámenes de laboratorio, tenemos toda la potestad y la capacidad de indicar exámenes de laboratorio para ir contrastando enfermedades bucales que se manifiestan sistémicamente. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y otra cosa, cuando nosotros tenemos un paciente ante nosotros sentado en un consultorio, ¿por qué no hacer toma de signos vitales? ¿Verdad? Por lo menos tensión arterial, frecuencia respiratoria, pulso. Por lo menos esos tres. Entonces, bueno, hacemos eso. ¿Alguna pregunta? Mira.